Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Paulo Monteiro, de Lisboa, Portugal. Soy miembro activo del Grupo Style Italiano y también soy profesor en la Universidad Egas Muniz, en Lisboa, y en la Universidad de Hong Kong. Eu vos quería mostrar en este webinar dos formas muy simples que tenemos de abordar las restauraciones directas de dientes anteriores con dos tipos de matrices distintas, la única anterior de polidentia y la única proximal de polidentia. Vamos entonces a empezar con una restauración de una carilla directa de composite que de una forma muy simple y predictible, utilizando la matriz única anterior que nos va a dar todo lo contorno proximal y cervical anatómico de que necesitamos para nuestra restauración de una forma muy simple de aplicar. Ese tipo de matriz de polidentia a la única anterior tenemos dos formas. Tenemos la única convencional, en que podemos utilizar, por ejemplo, para dientes un poquito más largos, para incisivos centrales, y tenemos la única mini dip, que podemos utilizar para dientes más chiquitos, como laterales o incisivos inferiores, o algún diente más pequeñito. Entonces las dos matrices nos dan una forma perfecta al contorno que necesitamos. Además, para las fixar podemos utilizar diferentes tipos de materiales. Podemos utilizar las cuñas, por ejemplo, las cuñas de polidentia, que son muy anatómicas, tienen diferentes tamaños que la podemos utilizar, o podemos fixar la única con barreras gengivales, como vamos allá a ver adiante. Entonces, la matriz única tiene una parte muy estrecha y fina que sirve para colocar interproximal, para podermos inserir la matriz, y después tiene todo lo contorno proximal, convexo, anatómico, como lo diente natural. Es como si fuese tres matrices seccionales juntas. Entonces, primero vamos a inserir la única con las partes rectas en el espacio interproximal, y después vamos a pujar la matriz para palatal o lingual para adaptar muy bien todo lo contorno proximal de la matriz, contorno convexo de la matriz, a lo contorno de las fases proximales que queremos hacer y lo contorno cervical. Entonces aquí mira que está lo contorno proximal ya listo, pero a nivel de cervical necesitamos de ajustar un poquito más. Podemos ajustar con los dedos, ayudar a lo límite gengival de la encía que queremos, o entonces utilizar un instrumento como por ejemplo un brunidor o un calcador, que no va a deformar, claro, la matriz, debe ser lo más suave y redondo posible para que podamos adaptar la matriz a todo lo contorno cervical y proximal. Entonces tenemos la matriz ya colocada en posición, y ahora lo que necesitamos de hacer es apenas fixar la matriz en la posición que queremos. Entonces para eso podemos utilizar unas cuñas si queremos, o más fácil ainda, y para no deformar la matriz, no deformar lo espacio interproximal, lo provés de cervical, lo que podemos utilizar también es una barrera, un gel de barrera gengival fotopolimerizable. Entonces lo colocamos después de estabilizar la matriz en posición, colocamos esa barrera gengival o paldam, lo que quieras, alrededor de la matriz, alrededor por fuera, alrededor de la matriz única anterior. Aquí vamos a colocar de interproximal hasta medio de cervical, lo polimerizamos para fixar la matriz, y después vamos a colocar lo restante para distal, también desde el contorno proximal hasta la continuación de la parte cervical que fizemos anteriormente. Y de esa forma vamos a ficar con la matriz única totalmente estabilizada y sellada en la posición que queremos. Podemos compactar, trabajar con la resina compuesta, y que la matriz única no se vaya a deformar. Polimerizamos la barrera gengival bien para que se quede dura, y después estamos listos para empezar nuestro procedimiento restaurador con la aplicación de lo ácido, lo adhesivo y la resina compuesta.
Después de polimerizar, por veces, há la necesidad de ainda customizar o individualizar un poco más lo contorno incisal de la matriz. Si lo queremos hacer, por ejemplo, aquí la parte distal, mira que queremos más arredondada, tenemos un contorno más oval. Si queremos, podemos ainda colocar un poco de barrera gengival, mira, en la embrazura incisal, la tornera incisal, y después fotopolimerizar, para mantener la única anterior en posición, tal y cual como queremos que nuestra restauración, la forma en esa área de nuestro composite va a ficar. Entonces, como colocásemos una cuña incisal, pero claro, con la barrera gengival es muy simple y rápido de lo hacer. Entonces, ahora sí tenemos la matriz única anterior en la posición que queremos, totalmente sellada y estabilizada. Ahora vamos a aplicar entonces nuestro sistema adhesivo, dependiendo de lo que tienes, haciéndolo grabado ácido de lo esmalte y después a aplicar muy bien lo adhesivo sobre toda la superficie que vamos a restaurar, que vamos a adherir lo composite. Entonces vamos a frutar muy bien lo adhesivo en toda la superficie que vamos a restaurar, frutando muy bien. Y mira que la única también ahora va a servir como una protección para los entes adherentes. Entonces aplicamos la matriz única, después ya vamos a aplicar todo el sistema de adhesivo, lo ácido, lo adhesivo, y así tenemos los entes adherentes ya protegidos también. Pasamos un ligero chorro de aire para evaporar el solvente y dejar una capa de adhesivo más fina, más delgada, y luego vamos a polimerizar lo adhesivo muy bien. Y aquí estamos trabajando con una carilla de composite, pero podemos hacer diferentes dentes al mismo tiempo. Podemos empezar por los incisivos centrales, los dos al mismo tiempo, y después los laterales, caninos, como quieras. Entonces la matriz única es muy fina y permite colocar diferentes matrices si queremos al mismo tiempo, si hay necesidad de restaurar diferentes dentes. Ahora vamos a aplicar una técnica muy simple de restauradora en que voy a aplicar un poquito de resina fluida, low flow, sobre la margen interna de lo contorno de la única. Mira que estoy colocando un poco de flow en lo contorno de toda la matriz única. Lo flow de la misma color que quiero la restauración. Si quiero una color A2, en la restauración final como quiero ahora, aplico flow A2. Entonces el flow me va a permitir crear como si fuese una unión perfecta entre lo composite y la margen de lo dente del substrato. Claro, eso cuando hacemos una técnica, cuando estemos haciendo una técnica de monoshade, una técnica de apenas una opacidad, de una color como estamos haciendo acá. Voy a colocar lo flow, no vamos a polimerizar lo fluido y ahora con la color de composite que quieres aplicar, a obtener en tu carilla al final, si es una técnica de monocapa, vamos a inyectar o a compactar ese composite sobre la fase vestibular, sobre lo adhesivo, sobre la preparación de tu carilla o de tu substrato dentario. Entonces vamos a colocarlo composite. Aquí imagínate que quiero un dente blanco, por ejemplo, dentes blanqueados. Muchas las veces los pacientes nos procuran queriendo un dente más blanco o querían hacer un blanqueamiento y después necesitamos al final de cambiar las restauraciones. Entonces, por veces utilizamos composites un poco más claros. Vamos a simular que queremos una carilla de un dente entonces blanqueado. Aquí estamos utilizando el Filtek Supreme Body, porque hay apenas una opacidad, lo Extra W, porque es una color con alto valor, y estamos, mira, compactando muy bien con el solo anterior, lo composite, lo body, sobre el fluido. Y mira que cuando compactamos el body, lo fluido está saliendo un poco por las márgenes, porque se está presionando, ¿vale? Entonces, ahora ese body se va a unir a lo fluido y crear una superficie muy uniforme. Aquí no me voy a preocupar con lo volumen de la fase vestibular. Quiero apenas
crear lo volumen más que necesario para mi carilla, ¿vale? Entonces compactamos muy bien. Claro, si tenemos muy excesos en incisal, lo removemos antes de polimerizar, pero no me voy a preocupar con lo volumen, porque eso lo vamos a cambiar después en quitar la única en lo polido y lo acabado. Entonces, mira, vamos a polimerizar muy bien lo composite ya después de compactado y en este momento, mira que la aplicación de lo composite está lista, está hecha. Lo que necesitamos hacer ahora, necesitamos hacer la forma, cambiar o dar la forma que queremos y hacerlo polido y lo acabado. Ahora vamos a quitar entonces la barrera gengival o las cuñas, si las utilizaste, y a quitar la matriz única anterior. Mira, con un instrumento fino lo podemos despegar de lo composite, que se despega muy bien. La vamos a sacar con una pinza, por ejemplo, o con los dedos, con las manos si quieres. ¿Ok? Y tenemos nuestra composite aplicado. Mira que tenemos muy exceso, pero mírate en las fases proximales del contorno proximal y cervical, que está perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar lo acabado y lo polido para cambiar ese volumen de exceso que tenemos, para darlo volumen correcto, similar a los dientes adyacentes y la forma correcta que queremos. Eso será el primer paso después de aplicar lo composite y lo polimerizar y quitar la única. Controlar y acertar los volumen de la restauración y la forma. Eso es lo que queremos. Después de acertar los volumen y la forma, vamos entonces nos preocupar si queremos hacer alguna textura, algunos sulcos y lo brillo de superficie. Eso después es al final. Pero mira, con un disco de alto grano, por ejemplo, un Soflex rojo, podemos tener que ser un disco de polido abrasivo para que sea fácil y rápido, sencillo y rápido quitar ese exceso de composite y dejar la superficie como queremos. Mira que una vez más, aquí estamos a trabajar con apenas una carilla. Una de las situaciones más, digamos que desafiantes del día a día, apenas hacer una. Dos es más fácil porque colocamos simétrico. Pero si tenemos varias carillas, yo empezaría en los dos incisivos centrales al mismo tiempo, haciendo todos los pasos al mismo tiempo, exactamente como estamos haciendo ahora. Entonces lo que haría yo era aplicarlo composite en los dos incisivos centrales, hacerlo acabado como estamos a hacer ahora, principalmente a nivel de forma, y en los dos incisivos centrales, y después pasaría para los laterales, hacia lo mismo, para los caninos, lo mismo, y por ahí adelante, ¿ok? Entonces, mira que los volumen y la forma ya está casi como la queremos. Está ya muy suave la fase vestibular, y ahora vamos redondeando las fases proximales para que fique más similar a lo diente adyacente. Mira que estoy apenas utilizando un disco de acabado apenas, ¿ok? Apenas los Soflex rojo, nada más. Entonces, a nivel cervical, mira el contorno que tenemos, perfecto la curvatura de lo tercio incisal, y debemos, claro, hacer la curvatura de los 3 tercios de los dientes, cervical, medio, incisal. Mira cómo colocamos los discos para hacer ese contorno y la suavidad de lo contorno de los 3 tercios vestibulares y lo contorno de los dientes. Mira que ya está muy listo, muy perto de lo que queremos. Si lo diente no tiene textura, apenas teníamos que suavizar con una goma de suavizar la resina y después añadir brillo. Si queremos hacer algún de textura, como tenemos aquí en el ejemplo de los dientes adyacentes, podemos entonces ir ahora, después de trabajar la forma y el volumen, vamos a dar la textura vestibular. Vamos a hacer la textura secundaria
o la textura vertical con una fresa en baja velocidad. Es una fresa, una Periobar de la marca Intensive, de nuestro kit de Style Finale, de estilo italiano, en que vamos apenas en baja rotación, es una fresa de contraángulo, a hacer esos sulcos en forma de V verticales, más abiertos en incisal y más cerraditos en cervical, ¿vale? Entonces, abrimos más en incisal y los cerramos un poquito más en cervical. Es claro que normalmente después de hacer estos sulcos con la fresa, lo composite se queda un poquito marcado y para que fique un poco más natural, como en la naturaleza, lo ideal será después utilizar una goma para suavizar para que tenemos una superficie vestibular, una textura muy suave. Puedes utilizar las gomas que te parezca bien, que te guste más. Aquí apenas estamos abriendo un poco lo borde incisal para que fique similar a lo de entrada gente, con esos recortes, y ya tenemos nuestra textura, ¿vale? Pero un poquito marcada demasiado. Lo que hacemos ahora, para suavizar, vamos a pegar en una goma. Esa es una goma de Dentsply de los sistemas Enyans que me gusta utilizar, pero puedes utilizar cualquier una. Y también en baja velocidad vamos a pasar la gomita sobre las áreas que fizemos la textura, los V's verticales. Pasando la goma, suavizamos esos sulcos y tornamos la superficie no solamente más suave, pero los sulcos mucho más naturales. De seguida vamos a pasar entonces para nuestras gomas de pulido, de acabado, en que normalmente tenemos dos. Tenemos lo prepulidor, que es aquí, estamos utilizando los Soflex espirales. Aquí lo beige, que es lo prepulidor, es apenas para suavizar. Y luego si es un paciente joven, si tienes la textura terciaria o las periquimáceas, la textura horizontal, lo podemos hacer con la misma fresa, con la Periobar, mucho baja velocidad, quase parada. Vamos a pasar en toda la superficie vestibular, creando unas rayas, unas líneas muy suaves horizontales, de cervical hasta incisal. Y luego las vamos a suavizar también, para que no se quede totalmente riscada la superficie. La vamos a pasar otra vez la goma prepulidora, los Soflex Spiral beige. Pasamos bien, siempre en baja velocidad. Todas esas gomas en la clínica se la podemos utilizar con agua mucho mejor. ¿Eh? Con agua tiene un pulido más eficaz y más rápido. Y luego, por último, vamos a utilizar lo espiral o la goma de alto brillo. Aquí el Soflex Espiral rosa, que los de alto brillo, una vez más, idealmente con agua. Y mira que la superficie de la resina compuesta se empieza a ficar brillante. No solamente vemos la suavidad de lo composite, como la textura, pero la superficie ya está, mira, con la reflexión de la luz, ya está ficando brillante. Entonces, eso puede ser suficiente o podemos hacer un paso más. Normalmente anteriores yo utilizo esa pasta de pulido, la Lucida, de estilo italiano, un poquito de nada de pasta, con lo feltro en forma de estrella y a baja velocidad primero voy a pasar la pasta sobre toda la superficie y ahora en baja velocidad con el filtro voy pasando en movimientos suaves, circulares, para no tocar, quitar en la superficie, para no acalentar los dientes y esa pasta va a dar una suavidad a la superficie de la resina muy grande y un brillo muy natural, un brillo como si fuese un esmalte natural, ¿vale? En pocos segundos, máximo menos de un minuto, tienes ya una superficie perfectamente natural de lo composite. Entonces, si empezamos a mirar con la reflexión de la luz, mira, la superficie muy suave y con la luz reflectida ya está una superficie muy suave, apenas con
al pasar, después de de las gomas de polido, pasar la pasta de polido. Entonces tenemos nuestra restauración, nuestra carilla de composite ya aquí terminada, la forma perfecta y lo contorno, mira, perfecto, que lo utilizamos la matriz única anterior para lo hacer. Entonces es una forma muy simple de hacer carillas de composite de una forma predictible. De seguida, vos voy a mostrar cómo utilizar la nueva matriz de polidentia, la única proximal. Vamos a ver ahora cuando tenemos afectación de la fase proximal de una o de las dos proximales, una forma muy simple y totalmente anatómica y adaptable de hacer esas fases proximales, por ejemplo, clases 4, clases 3, no interesa si son grandes, si son pequeñitas, con la nueva matriz, con la única proximal. La única proximal es una matriz totalmente distinta de las matrices seccionales posteriores, porque tiene dos tamaños, entonces para dientes un poco mayores o un poquito más pequeñitos, o con una, digamos que, zona cervical un poco más pequeña infragingival, y es totalmente convexa la matriz, exactamente como la fase proximal de nuestros dientes anteriores, y es muy fina para que después nos permita tener un punto de contacto muy estable y perfecto. Entonces, esa matriz ya está preformada al nivel cervical para que el perfil de emergencia sea lo más anatómico y perfecto posible. Entonces, lo colocamos esa área para cervical, ya está recortada esa convexidad, y estabilizamos la matriz, ¿vale? Mira que es muy fina, pero flexible lo suficiente para la poder anatomizar como quieras, pero estable para que no se deforme, ¿ok? Después de colocarnos la matriz en el perfil de emergencia, mira cómo se ajusta perfecto, tenemos que fixar esa matriz, esa única proximal. ¿Cómo la podemos fixar? Bien, de la misma forma de la única anterior, o con cuña, si te quieres, o cuando es una cavidad un poco más justa gengival, como es el caso acá, podemos utilizar una vez más la barrera gengival. Entonces vamos a aplicar la barrera gengival a la parte externa de la matriz, como si fuese una cuña, para fixar bien la matriz y crear una estabilidad cervical y adaptación cervical de esa matriz. Polimerizamos bien la barrera gengival y mira cómo está la matriz ya colocada, la única proximal. Tenemos lo área de contacto, punto de contacto perfecto, y mira cómo se adapta perfectamente a la zona cervical. Eso es una gran ventaja comparativamente a las matrices normales seccionales posteriores que normalmente utilizamos, ¿vale? Esa es una grande evolución de ese tipo de matrices. Y ahora estamos listos para empezar entonces la técnica restauradora. Vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo, lo grabado ácido, el esmalte, después la aplicación de los sistema adhesivo en toda la superficie que vamos a restaurar. Y vamos a utilizar una técnica de composite también de una opacidad apenas, de un body. Pasamos un chorro de aire en lo adhesivo para evaporar lo solvente y quedar una película fina, y polimerizamos muy bien lo adhesivo. Luego, después de polimerizar lo adhesivo, para empezar lo composite, podemos hacer la técnica que quieras. Podemos primero crear una capa palatal para dar una forma, o como esa matriz es tan anatómica, podemos hacer al revés. Podemos primero crear la superficie o la fase proximal y después imprimir o rellenar
todo lo interior desde palatal hasta vestibular con lo composite, porque realmente la matriz es tan estable que nos permite hacer esa aplicación de resina compuesta en la proximal de una forma muy precisa. Mira, colocamos un poco de resina compuesta de body, una resina de cuerpo, y ahora estamos creando una forma proximal acompañando todo lo perfil de la única proximal. Mira, con el mismo perfil, para que no fiquemos con mucho exceso para vestibular y para palatal, que fique en el punto que queremos, ¿okay? Dando más la forma a adaptar lo composite a lo remanescente dentario. Es claro que eso lo podemos también hacer si queremos con esmalte, hacer una técnica de capas, podemos hacerlo perfectamente. Si estás utilizando esmalte y dentina para tu restauración, lo hacemos esa parte con esmalte, resina de esmalte, ¿ok? Entonces puede ser para técnica monoshade o multishade, como quieras. Entonces colocamos después la matriz, mira, estoy empujando la matriz para lo dente a la gente, para que se quede un poquito más recta y luego lo polimerizo. Y mira cómo es simple y fácil. La matriz cervical no se va a mover porque está estabilizada con la barrera gengival. Y después de polimerizar lo composite, ya la matriz ya está ahí. Y ahora, si quitamos la única proximal, vas a mirar que el punto de contacto y la forma es perfecta. Ahora quitamos la barrera gengival. Podríamos continuar la restauración y rellenar apenas todo lo interior, o la podemos quitar si queremos y mira lo contorno, lo perfil de emergencia es perfectamente anatómico, exactamente lo que queremos. Y ahora o rellenamos lo interior de la cavidad o podemos crear una base palatal como hacemos con las técnicas de capas para crear una superficie con la forma que queremos para después compactar la resina por vestibular. Aquí vamos a utilizar una tira de poliéster, de acetato de polidentia transparente, ¿ok? A donde sobre la cual vamos a presionar con los dedos y vamos a colocar un poquito de composite y vamos a rellenar toda la parte palatal, a crear como si fuese una fase palatal de composite. ¿Okay? Y así ficamos luego de inmediato con la forma que queremos para nuestra restauración. Será mucho más simple porque apenas tenemos que rellenar lo interior y ya está. Si, una vez más, aquí estamos utilizando una resina de cuerpo de body. Si queríamos hacer de capas, esa etapa sería con resina de esmalte. Si fuese una técnica dual shade o multishade. Entonces, lo adaptamos, intentamos crear lo contorno lo más perfecto posible y cuando ya está, la polimerizamos, ¿ok? Y ahora tenemos la forma, no solamente la forma proximal que hacemos con la única proximal, pero tenemos una base palatal sobre la cual la podemos compactar la resina compuesta. Y mira que no precisamos de guía de silicona, de nada. Es apenas una matriz de acetato o puedes incluso utilizar tu guante si quieres sin cualquier problema, ¿vale? Entonces ahora, después de polimerizar, vamos a sacar la matriz de acetato, de poliéster, y ahora vamos a compactar la resina compuesta en la cavidad y dar lo volumen y la forma que queremos, compactando siempre bien la resina compuesta. Adaptando bien a lo remanescente dentario, criando normalmente cuando criamos un bisel, la resina va un poco sobre el bisel. En ese caso, como es una opacidad apenas, la resina va a cubrir todo el bisel. Y después, al final, para crear una transición ainda más suave entre la resina y el dente y una superficie en la resina totalmente uniforme, podemos utilizar un pincel para
uniformizar la resina compuesta, para que se quede un poco más suavecita y más uniforme a nivel de transición entre lo composite y lo remanescente dentario. Mira que aquí estamos creando la transición perfecta entre la superficie proximal que creamos con la única proximal y todo lo otro composite que ya compactamos y aplicamos en el centro de los dientes. Bien, ahora vamos a polimerizar, después de compactar bien, de dar la forma, de uniformizar, vamos a polimerizar bien la resina compuesta y vamos, después de polimerizar, a hacer el acabado y el polido. Lo acabado y el polido lo hacemos exactamente como hicimos en la única anterior. Es claro que más simples porque aquí no tenemos tantos excesos vestibulares. Entonces, primero, siempre empezamos por hacer, si tenemos que hacer algún cambio a nivel de forma o de volumen, es la primera cosa que hacemos. Una vez más, el disco Soflex rojo lo pasamos baja velocidad, muy baja velocidad, para uniformizar la fase vestibular, para quitar un poco de exceso de composite cuando existe exceso de composite. Y después vamos a utilizar también el disco para hacer el contorno de las torneras incisales y el contorno también del bordo incisal, para que se quede lo más similar a lo diente que queremos copiar, en este caso al otro incisivo central. Y mira que no necesitamos de muchos instrumentos para lo acabado, ¿eh? Es cosas muy simples que necesitamos para hacer una restauración simples y natural, funcional y estética para nuestro paciente. Entonces, primero acertamos volumen y forma. Solamente después de la forma ya correcta es que vamos para la suavidad de la superficie o para la textura de superficie si la queremos hacer. Entonces, podemos suavizar un poquito la superficie de lo composite con la goma de composite de los sistemas Enyans, si queremos, o otra que quieras, cualquier una goma que te tienes en la consulta y que te guste de usar para suavizar lo composite. Entonces, suavizamos y después tenemos dos opciones. O hacemos textura, caso sea un paciente, una restauración que necesitamos de hacer textura, o entonces pasamos para la suavidad y lo brillo de superficie, si es un diente que ya no tiene cualquier textura. Una vez más, si queremos hacer la textura, primero la textura secundaria o vertical, los sulcos en forma de V, los V-shaped grooves, más abiertos en incisal y más cerrados en cervical. Lo hacemos con la fresa, con la periobar de Intensive, lo más suave posible. La vamos a suavizar después con la goma, como ya vimos también cuando fizemos la carilla con la única anterior. Suavizamos bien la textura para que fique más suave, para que fique muy natural. Siempre en baja velocidad. Mira cómo está suave la superficie de lo composite. Si queremos hacer la textura terciaria o las periquimáceas o la textura horizontal, la misma forma, con la misma fresa de Intensive, en quasi parada, en baja velocidad, hacer movimientos horizontales para crear las rayas, las líneas muy suavecitas. Y ahora suavizar la superficie y esas líneas con lo prepulidor Soflex Spiral Beige. Una vez más, con esas gomas, esas espirales o cualquier espiral, cualquier goma de polido, si utilizamos agua, tenemos siempre una suavidad mejor de superficie y logramos un brillo más rápido y más duradero, ¿eh? Entonces, no te olvides, cuando estamos utilizando gomas para lo acabado, siempre con agua. Entonces vamos a pasar bien en la superficie y ahora, después de utilizar el prepulidor, vamos a utilizar lo Soflex Espiral rosa de alto brillo para añadir brillo a la superficie del composite.
Una vez más, pasamos en movimiento baja velocidad, movimientos rotatorios y podríamos parar por acá. Podría ser suficiente el brillo que conseguimos, depende de si tiene alto brillo o no, pero una vez más, siempre nosotros acabamos con la pasta de polido de Lucida, un poquito de nada, y con lo disco en forma de estrella, con el Starfelt, que vamos a primero a pasar la pasta en toda la superficie de los dientes, de restauración, y después en baja velocidad hacer movimientos circulares de rotación, tocando y quitando los dientes para no calentar, y esa pasta nos va a dar una suavidad muy grande en la superficie de lo composite y un brillo muy natural de todo lo composite, brillo inmediato y estable también en el tiempo por la suavidad que crea en la superficie de lo composite, muy similar a lo diente natural, a lo esmalte. Mira que luego después de aplicar una vez más lo espirale, tenemos nuestra restauración ya terminada. Y mira el contorno proximal que creamos con la única proximal, lo perfil de emergencia, cómo se queda, los puntos de contacto, cómo se queda natural y perfecto, de una forma muy simple, utilizando apenas una opacidad de resina compuesta con esa técnica, utilizando la única proximal. Bien, esperamos que te tenga gustado esas dicas clínicas y cualquier duda ficamos a la disposición de vosotros para aclarar lo que quieras. Muchas gracias y hasta pronto.